Vamos a comenzar. 6 participantes, hay poco. Demos un margen de unos 2 minutos y comenzamos. Gracias. Bien, reitero, buenas tardes. Vamos a comenzar. Primero, hacerles a ustedes la siguiente consulta. ¿Alguna duda, alguna, situación que no entiendan referente a lo visto o todo está clarito en relación a lo que hemos visto? ¿Todo claro? Reitero, las herramientas que se le están entregando son herramientas de gestión para ustedes. Por lo tanto, ustedes tendrán que aplicar los conocimientos adquiridos durante las clases. Hoy vamos a analizar el reglamento interno, donde vamos a ver el protocolo COVID que se realiza a través de esto. Y nosotros tenemos clases con ustedes el día viernes nuevamente. El día viernes vamos a comenzar ya con la primera parte de la evaluación que vamos a tener, donde a ustedes se les va a pedir algunas cosas en relación a lo que significa el protocolo y el reglamento para que usted vaya trabajando. Ahora bien, les voy a pedir a ustedes, ¿no es cierto?, que se den un tiempo el fin de semana para que empiecen. No vamos a alcanzar a evaluar durante el desarrollo de la clase, sino que usted va a tener que evaluar, va a tener que hacer su evaluación en la casa igual, ¿ok? Para que me la entreguen la clase subsiguiente. ¿Les parece? ¿Les ¿Cómo sería parece? la evaluación, profe? En el fondo, yo voy a plantear, ¿no es cierto?, algunas problemáticas y usted va a dar las soluciones y va a tener que refrendar el reglamento interno que lo vamos a ver hoy día en algunos puntos de acuerdo a la actividad que usted realiza. Nada de otro mundo. Sí tiene que Per- aplicar los conocimientos adquiridos. ¿Ya? Perfecto, profe, gracias. Listo. El resto, preguntas, ¿no? Bien. Entonces comenzamos. Consulta, ¿alcanzamos nosotros a ver la inducción COVID-19? ¿Vimos algo? Cuando les expliqué una planilla, la planilla de inducción COVID y le dije que lo que tenía que ingresar, nada, la inducción COVID lo vimos. No, profe, nada de eso. Perfecto. ¿Se ve bien? ¿Sí? Este es, Chiquitito. ya, muy grande. Ya. Esto va a ser un regalo para ustedes. Este fue un formato que nosotros hicimos en relación a la inducción de personal. Este formato ustedes lo pueden ir modificando. Yo les voy a ir explicando en base a qué tiene que tener desde el punto de vista legal. Acá a la izquierda ustedes tienen un espacio donde podrán colocar el logo de su empresa,
de su empresa, tienen que determinar, al igual que el reglamento interno, que en este caso dice versión 0. Si existiese más adelante, recuerda que todo lo que estamos analizando en relación al COVID lo vamos aprendiendo en el camino. Si existiese más adelante algún otro tipo de implicancia desde el punto de vista salud con el COVID, ustedes tendrán que modificar este elemento que tenemos acá y tendrán que colocarle versión 01. Si viene otra modificación, versión 02. ¿Se va entendiendo, Sí, chiquillos? ¿Ya? sí, ¿Está claro? Entonces, vuelvo a reiterar. Aquí pueden colocar el nombre de la empresa, tienen que colocar su dirección y este contexto lo pusimos nosotros, es decir, usted claramente podría agregar un contexto de acuerdo a lo que usted piensa, pero sí tiene que estar intrínsecamente ligado a lo que significa el COVID. Y lo que sí siempre tiene que llevar, para que nunca lo olviden, es esto. Incorporar en la obligación de informar los riesgos laborales, según lo indica el artículo 21 del Decreto Supremo 40. Según lo indica el artículo 21 del Decreto Supremo 40. ¿Se entiende? Eso tiene que estar. En este caso, en este caso, fíjense ustedes que se hizo una subdivisión donde se analizó varias cosas y se analizaron las consideraciones de exposición. Esto es en la fase comunitaria, es decir, la interacción que yo voy a tener con la gente que no está ligada a la empresa, pero sí yo podría tener un contacto. Observen, por favor, dice trayecto de trabajo y domicilio, acceso a la empresa, el transporte público si se considerase, el transporte de la empresa si se considerase, el transporte propio o particular también si se considerase, el vehículo de la empresa, el lugar del trabajo, la bodega, el uso de espacios comunes en el trabajo, por ejemplo, los baños, los comedores, las duchas, los vestidores, equipos y herramientas, oficinas y sala de reunión. Hasta allí, ¿todo claro? ¿Sí? sí, Entonces, Sí, profe. si usted no tiene, por ejemplo, transporte público en que se van a trasladar los individuos, usted elimina el transporte público, coloca solamente el transporte de la empresa. Ahora bien, si se transporta en propio o particular, coloca solo eso, o en vehículos de la empresa. Y ahí usted va verificando aquí hay elementos comunes para todas las empresas, por ejemplo, los baños, los comedores, las duchas, los vestidores. Vamos paso a paso, ¿ah? Fíjense ustedes que hay una medida preventiva en relación a lo que analizamos en trayecto, trabajo y domicilio. El transporte público, uso de mascarilla, aseo de manos, distanciamiento, mantener un dispensador individual de alcohol gel en lo posible, o utilizar los dispuestos en medios de transporte o área pública. El transporte en vehículo propio, desinfección permanente, uso de mascarilla, cuando existen más de 2 usuarios, mantener el dispensador gel y en los usos de transporte de empresa, respetar reglas de acceso y descenso, distancia y uso de mascarilla, uso de dispositivos de limpieza, aseo de manos, mantener lo que significa el distanciamiento social, uso de mascarillas durante todo el trayecto, respetar y cumplir las reglas señaladas de orden y aseo. En el caso de los lugares de trabajo, ¿no es cierto? Respetar la información y control de acceso, el aseo de manos, la declaración de hombre sano. ¿Saben cuál es la declaración de hombre sano? Por ejemplo, no, verificar que usted le pregunte, ¿no es cierto?, si ha estado en contacto con algún enfermo de COVID durante las últimas 2 semanas, analizar el control de temperatura y si ha tenido tos, si ha sentido alguna molestia del punto de vista respiratorio.
Luego de eso, tenemos que respetar y hacer cumplir las medidas puestas en lo que significa la señalización y los instructivos con relación a COVID. Y hay una serie Profe, de... Sí, disculpe, en la declaración de hombre sano también cuentan estas como encuestas que se hacen todos los sí, días en los lugares de sí, trabajo, ¿verdad? en los lugares de trabajo, sí. Perfecto, O sea, gracias. deberíamos analizarlo esto, por ejemplo, en proceso de pandemia, todos los días en la mañana verificar antes del ingreso. ¿Ha sentido alguna molestia? ¿Ha estado en contacto? Ya, yo más adelante les voy a presentar una guía para que ustedes también la utilicen en el trabajo. Se le está entregando todo, chiquillos, ¿ah? Entonces, todo esto, y aquí toma una vital importancia eliminar los equipos de protección de contactos y elementos de protección en lugares definidos en la obra. Eso tenemos que tenerlo claro. Estar alerta y notificar inmediatamente a su jefatura a presencia de síntomas de sospecha del COVID-19, como el dolor de garganta, dolor muscular, dolor de cabeza y si tiene fiebre sobre los 37,8 grados Celsius. ¿Dudas hasta allí? No, profe. ¿No? Perfecto. Em, Verificar la limpieza y desinfección, lo que significa equipo al retirar de la bodega. Yo ahí lo que les aconsejo, ustedes pueden ingresar a lo que significa el Google y verificar, por ejemplo, la ficha técnica del amonio cuaternario, que lo podrían imprimir, lo plastifican y lo ubican en la puerta del lugar. Muy importante tener esos elementos. Vuelvo a reiterar, se recomienda, ¿ya? En este caso, vamos a decir al ingreso y salida de áreas comunes referido a los espacios y oficinas. Al ingresar y a salir, siempre realizar el aseo de manos, respetar los horarios o turnos de colación designados, respetar el distanciamiento al retiro de ollas o recipientes de comidas, respetar distanciamientos señalizados y definidos en mesas, bancas o sillas, no compartir utensilios personales, realizar la limpieza, aseo, recipientes de comida y guardar y almacenar por separado. Ahora bien, ustedes podrían determinar desde su punto de vista qué pueden aplicar acá en uso de espacios comunes. Ustedes conocen más que yo el lugar de trabajo. Recuerden ustedes que aquí es indispensable el uso de mascarilla. Está claro que de las problemáticas que se tiene cuando yo estoy en contacto directo con una persona que no se cubre durante un periodo de 15 a 20 minutos, estamos con la alta probabilidad de que podamos contraer lo que significa el COVID-19. Acá esto, recuerde que este documento que estamos verificando en este momento es el ODICOI. Usted tiene que informarle a los trabajadores referente a todo esto que estamos explicando. Usted se le informa. ¿Por qué? Porque este ODICOI tiene una implicancia legal. Al final de esto, el trabajador tendrá que firmar, colocar su RUT, su firma, ¿no es cierto?, como recibido y como que usted le entregó todo lo que significa las problemáticas referente a este agente. Ahora, recuerde que hay personas que son vulnerables. En este caso, las personas con problemas cardiovasculares, diabetes, enfermedades respiratorias crónicas y cáncer. No olvidar que también tenemos que ingresar a los obesos mórbidos y determinar que en este caso la enfermedad se propaga fácilmente y es vital que se haga todos los procesos en lo que se refiere al control de esta enfermedad. Ahora bien, los trabajadores que formen parte de este grupo deberán llenar una declaración de persona de riesgo vulnerable con la definición de responsabilidades al suspender o dar continuidad en el trabajo. ¿Está claro? O sea, si usted tiene una persona que es diabética, tiene que llenar una declaración personal que es una persona de riesgo. Eso no quiere decir, ojo con esto, ¿ah? Una persona diabética, una persona hipertensa que está controlada no debería tener ningún problema. El problema es cuando en sí esta persona no se está controlando. Y ahí ustedes deberían cubrirse con un certificado médico, por ejemplo.
En caso, recuerden que la mutualidad determina si es o no enfermedad profesional y si hay una licencia se encarga del pago del dinero en trabajo en faena protegida con licencia la mutualidad. En caso que no sea así, tendríamos que tenerlo nosotros, proteger al trabajador realizando el pago mensual si tiene que quedar en la casa. Es por eso que cuando veamos también el reglamento interno vamos a explicar algo del teletrabajo. Dudas, preguntas, consultas. ¿Nada? Profesor, cuando un trabajador es de riesgo y, y no se hacen los controles, ¿cómo yo le exijo que me lleve un certificado médico a través del reglamento interno? ¿Tengo que colocar esa exigencia? Se puede colocar, pero ojo, la obligación en relación al COVID. Recuerde que hay deberes y derechos. También tiene que estar en acuerdo con el trabajador. Son vacíos que hay. Claro, ya, porque claro, como empleador, ¿cómo nos protegemos de que la persona se esté controlando y esté con su condición de salud, Lo, digamos, lo- controlada? Lo que pasa, Mónica, que en el momento recuerda que están los exámenes preocupacionales y los exámenes ¿Sí? preocupacionales tienen validez por el tiempo que determine la mutualidad. Si esos exámenes están de acuerdo para su actividad, ustedes ya están protegidos en caso de las mutualidades asumen. Está claro y eso lo tienen que tener bien metido en la cabeza que ninguna mutualidad le va a dar el pase a un trabajador si observa de que, por ejemplo, el azúcar está alta, si observa que es hipertenso, a no ser que se coloque en control. Una persona, por ejemplo, que es obeso mórbido, con una cantidad de peso excesivo, tampoco le van a dar el pase, porque es una responsabilidad legal de las mutualidades. ¿Le quedó claro, Mónica? Sí, pero tengo una duda. Si en la mutualidad no le da el paso para trabajar, No ¿qué puede hace? trabajar, no puede trabajar. Ya, no, sí está bien, no puede trabajar, pero el empleador tiene que remunerarlo de todas maneras. Claro, durante el periodo que está convaleciente. Va a llegar un momento en que usted se va a dar cuenta que a lo mejor las condicionantes no son y la mutual igual y le va a decir bajo esa premisa de que no puede seguir laborando con usted. Ya, ya, ¿Listo? profesor. Ya, gracias. Listo. El resto, ¿nadie más? Bien. En este caso pusimos los elementos y accesorios de protección de contacto a usar: el alcohol gel, el jabón líquido, el guante de látex, la mascarilla. Yo en este caso puse la N95. Recordar, ¿no es cierto?, que según las especificaciones técnicas y de control, la N95, ya lo conversamos, es una muy buena mascarilla, pero tiene una problemática que es muy onerosa en relación al resto de lo que significa la protección a través de otras mascarillas. Usted verificará qué mascarilla ha de usar, pero ojo, una mascarilla adecuada. Dudas, preguntas. Recuerda de que el individuo llega con su mascarilla de la calle y cuando esté laborando con usted, usted le entrega una mascarilla al trabajador desde el punto de vista laboral, porque luego de eso tiene que tener usted implementado un lugar de depósito de mascarillas usadas. Recuerde que el depósito debería ser con abertura con el pie, ¿no es cierto? O se recomienda doble, doble bolsa y luego de eso aplicar un poco, por ejemplo, de cloro alrededor de la bolsa. Dudas, preguntas, consultas. Usted determinará los elementos y accesorios de protección de contacto a usar. ¿Preguntas? Consulta yo, bueno, Lady acá, respecto a las enfermedades, y también no lo quiero llamar así en cuanto al tema de embarazos. En esta situación, cuando el trabajador no comunica al empleador y luego, pasando los meses, el empleador se entera por los compañeros de trabajo, eh,
¿qué pasaría en esta situación al ser vulnerable, expuesto porque quieren trabajar hasta el último día o casi antes de irse al parto? Yo sé que hay una regulación en cuanto al prenatal, al postnatal y todo, pero hay situaciones que no, en la práctica, en la vida real, no se dan cuando el trabajador no comunica. El empleador, ¿qué actuar tendría ahí? ¿El tema de solamente una constancia hacia la inspección? Porque no tendríamos pruebas. O podríamos, dentro del reglamento interno, colocar la aplicación de un test de embarazo, o eso estaría contra la ley en cuanto O sea, a la... la aplicación de un test de embarazo no, pero sí podrían, por ejemplo, determinar en alguno de los puntos de vista, como por ejemplo, engaño a lo que significa el empleador, determinarlo eso como un punto de vista, como para decir, nunca avisó. Pero no decir, por ejemplo, es obligatorio hacer un test de embarazo. Hoy en día no se puede hacer eso. Pero en cuanto a los exámenes preocupacionales, entonces en ese sentido, si los trabajadores admitieran, porque me pasa, supongamos, en situaciones que he visto, inclusive con el Alcotex, que quienes están facultados hay que llevarlos, en este caso a San Pedro de Atacama, ya al CEFAM, que se puede hacer el Alcotex, es que hay una diferencia entre trabajadores donde le dice tú tomaste, tú no tomaste, tú aquí, esa situación porque amerita un despido inmediato, pero el comprobar esta situación, esa es mi duda, o sea, si el trabajador está de acuerdo a decir, ¿sabe qué? Sí, yo antes de firmar el contrato acuerdo con hacerme el test de embarazo, acuerdo con hacerme el tema del preocupacional, acuerdo a hacerme un narcotex cada vez que maneje el vehículo, o estamos transgrediendo como empleador cuando la persona sí está dispuesta a hacerlo. Si está dispuesto a hacerlo y hay un acuerdo mutuo, se puede realizar, pero tiene que estar implementado en el reglamento interno de orden, higiene y seguridad. Sobre todo con el control de alcotés y demás, ¿ya? Que es un problema grande que se tiene, pero tiene Sí, que estar incorporado en el reglamento. claro. Ya, bueno, eso. Ya, gracias. En este caso, dentro de los parámetros que nosotros realizamos, pusimos el glosario y definimos el COVID-19 según lo que dice la OMS, ¿ya? Tienen que tener claro el concepto que vimos de salud. ¿Se acuerdan que lo discutimos en el inicio de las clases? Referente al concepto de salud de la OMS. Y luego de eso, al tener el concepto de salud claro, ¿no es cierto? Nosotros determinamos que damos la descripción de lo que es la enfermedad infecciosa producto del coronavirus. Este glosario lo puse acá. Usted lo puede ubicar al final de lo que significa esta herramienta de control. Lo puede ubicar en cualquier lugar, puede colocar un glosario y coloca esto aparte. Nosotros lo pusimos acá, eso lo puede ubicar donde usted quiera. Profe, ¿Mm? ¿Sí? ¿Sí? con la consulta que hacía Lady Sandón, a ver, yo no sé si estoy mal, pero en el sentido, hoy en día, quien tenga, a ver, el que toma, ¿Ya? hoy en día se considera una enfermedad. ¿Sí? Y entonces uno no puede, por lo que yo sé, llegar y cancelar a alguien porque esta persona se puede deprimir y tomar mucho más. O sea, Entonces, o sea, el punto es que por parte del empleador, primero va la parte educar, generar las condiciones para que él salga y no hundirlo más. Manuel tiene toda la razón. Yo Eso, así lo entiendo, tiene toda la... así es la ley, O sea, no porque es que se... hoy en día es considerada una enfermedad. Lo que sucede, Manuel, que desde el punto de vista, usted tiene como empresa una responsabilidad social, la famosa responsabilidad social empresarial. El alcoholismo se determina, como usted dice, como una enfermedad. Queda muy bien visto, por ejemplo, de que ante la posibilidad de que usted determine una persona que es adicta al alcohol, ingresarlo a un programa de rehabilitación, que usted lo puede implementar en su empresa, lo puede implementar. Pero si dentro del punto de vista reglamento interno aparece la problemática del alcohol como una prohibición, usted también podría despedirlo.
No sé si me queda claro. Hay empresas de grandes dimensiones que hicieron, dieron la protección al trabajador, se les implementó lo que se refiere la política de alcohol y drogas para poder rehabilitarlo. Y en la segunda opción, cuando aparece una segunda oportunidad con, vamos a decir, con alcohol en la sangre, se determina que ya se le dio la oportunidad, por lo tanto, este individuo puede ser despedido. Como así, muchas empresas ya determinaron, estuvieron con la actividad de rehabilitación, sin embargo, ya la dejaron de lado y se aprovechan del reglamento interno de higiene y seguridad, donde dice de que está prohibido llegar bajo la influencia o en estado de ebriedad. No sé si le queda claro, Manuel. Sí me queda claro, en ese procedimiento simplemente es quemar las etapas que ya están conversadas previamente. Claro que sí, quemar las etapas que ya están conversadas previamente. Recuerde, y tiene que tener claro que, vuelvo a reiterar, lo que estamos analizando en este caso, que es el ODI-COVID, usted tiene que entregarle, ¿no es cierto?, los riesgos y la forma de protección en relación al COVID-19. Y se acepta como entendido o como recibido a través de la firma del trabajador con su RUT que usted tiene que guardar, por ejemplo, en la hoja personal del trabajador. No sé si le queda claro. ¿Sí? Sí, Perfecto. Y aquí al final, ¿no es cierto? Analizamos, ¿no es cierto?, lo que significa el nombre, el RUT y la fecha de entrega de la inducción COVID-19. Esto es su protección, ¿ya? Y usted le entregó al trabajador todas las indicaciones pertinentes en relación a la protección, porque recuerde que estamos analizando bajo el decreto 40, que es una obligación del empleador entregar, ¿cierto?, lo que significa los riesgos laborales que el individuo va a tener. Recuerde que usted tiene que tener el ODI referente a todas las problemáticas que puede tenerse desde el punto de vista de salud laboral, pero lo que se refiere a COVID-19 tiene que ser aparte. ¿Dudas hasta allí? ¿No? Yo tengo una duda nomás, que me quedo dando vuelta, lo que estábamos viendo respecto al tema del alcoholismo. Si bien uno puede tener la política dentro del reglamento de orden, higiene y seguridad, al momento del retorno del lugar de trabajo, que bueno, yo les comento una situación que nos llevó a nosotros a tomar un tema de carta de amonestación y seguir el tema del reglamento, pero sí se producía algo en el lugar de trabajo que luego fue denunciado por una de las trabajadoras, de las compañeras de trabajo. Entonces ahí entra el cómo también el empleador se ve en la, claro, en la situación de quemar etapas, como le llaman ustedes, pero también se ve que hay unos vacíos ahí en torno a cómo uno ratifica la versión de una de las trabajadoras que sintió que su vida estuvo en riesgo por culpa de esta persona. ¿Me entiendes? Entonces, Claro. si a la persona le dio la oportunidad de quizás de entrar al programa, lo dejó, no lo dejó, hay un tema de ego también a veces en el sentido, pero ahí entra mi duda, porque en la ida, nosotros podemos medir quizás la ida de la persona, que salió en buenas condiciones, en lo que queramos, pero al momento del retorno, esa es la situación que yo creo que hay que visualizar y a lo mejor o sea, incorporar quizás dentro de la política de alcohol y drogas, pero a la vez el tema, como se exige quizás la preocupacional, también con los conductores, ver el tema del Alcotex y al menos uno yo creo que conscientemente nunca va a poner en riesgo a las otras personas, pero sí, si se da la circunstancia, al menos uno también tiene que ser mandatado por, al menos en este caso nosotros con la asamblea, de que también, o sea, se le dio una oportunidad y la persona volvió a incidir el despido inmediato o no se le da oportunidad alguna. Entonces, eso yo creo que lo toma en decisión igual el directorio o quien esté mandatado para poder hacer cumplir
más que nada una disciplina, yo creo. Y si la persona viene preexistente con un tema de alcoholismo, creo que eso también ya es un tema a tratar antes. O sea, igual, también ahí se me vino una duda en cuanto a lo que pasa acá, en cuanto al tema preocupacional, el tema visual, el tema de la vista, el tema de las enfermedades oftalmológicas, tampoco está dentro de lo que es la ley original, pero sí se produce un tema acá, o sea, un tema netamente por la sal, por el tema de la radiación y otras enfermedades que quizás miden la piel, miden las quemaduras, el bloqueador y todo, y claro, se les dan las gafas y todo, pero también se produce un efecto ahí, y creo que ahí entra un tema también de cómo hay veces hay vacíos, porque a lo mejor hay que completarlo. En el tema oftalmológico nosotros nos hemos encontrado con situaciones donde el trabajar, exponerse muchas horas también respecto a un salar, y lo hablo por las mineras también, que también hemos visto que no se les hace ese tema, sino que le miden la sangre, le miden un tema laboratorio, pero no un tema oftalmológico. ¿Eso a dónde se podría empezar a incluir, aparte de que cada uno lo incluya dentro de su reglamento? Serían solicitar una complementación o algo respecto al decreto 40? Para que se Principalmente usted tendría pueda... que trabajar con la mutualidad. Eh, Hay una cantidad de exámenes que es la batería de exámenes básica y general. En la batería de exámenes generales que se realiza a través de la mutualidad existe el control de lo que significa la vista y el control de que tiene directa relación con alcohol y drogas. Entonces, si usted toma la batería completa, se le va a hacer todos esos exámenes. Y allí, ¿no es cierto?, el pase, y por eso es la alta responsabilidad de las mutualidades. Si entregan el pase para ingresar a laborar y no se observa que hay consumo de alcohol ni droga, o hay, por ejemplo, se le toma la vista a través del examen visual y hay disminución, la mutualidad deberá informarles a ustedes. Ahora, en relación a lo que significa radiación, hay una cuestión bien clara y usted tiene razón, Lady, en eso. El sector de San Pedro de Atacama tiene los niveles de radiación UV más altos del país, más altos del país. Entonces, el reflejo, que hay un tema ahí que se habla mucho también de la disminución de los bastoncitos y bastoncillos que tenemos nosotros en nuestra vista, que está atacando de gran manera acá, producto del adelgazamiento de la capa de ozono, también podría determinar, ¿no es cierto?, que esa persona puede tener problemas visuales, pero hay que hacerle un control permanente. Esas son las herramientas. No sé si le queda claro allí. No sé si lo hemos hecho, por eso lo preguntaba, porque más allá, Ustedes, yo lo veía por el ISL, porque el ISL no ustedes, tiene completa. Entonces, en sí, tenemos lo otro, pues, o sea, y es re difícil el acceso a que vayan todos. Entonces, cuando está la mutual igual tiene unos cobros elevadísimos. Entonces, en ese sentido, nosotros mejor preferimos un operativo que sea a lo mejor cada cierto tiempo que nosotros mismos autofinanciemos, que nos sale mucho más a costo de estar esperando que en realidad la mutual no nos cobre por cada persona mensualidades que son bastante altas. Entonces, a en ese ver, desde el sentido, punto de... creo que a veces le- están los le- médicos sin frontera, inclusive, que a veces... Lady se me perdió. Ay, no sé, Lo, lo- era que eso, o sea, que en no, realidad los costos en cuanto a esto era mucho, eso solamente. a ver, en lo referido a los exámenes, usted perfectamente puede ocupar las alternativas para hacer exámenes. No necesariamente, porque en realidad en eso tiene razón, los costos de algunas modalidades son grandes. Usted lo puede hacer en algún laboratorio que esté en directa relación y que tenga, ¿no es cierto?, la autorización sanitaria como para hacerlo, y los costos disminuyen de una manera increíble. Me van a pegar en las mutualidades, pero esa es la realidad. No sé si le quedó claro. Sí, muchas gracias. Vuel- Vuelvo a indicarles, no es necesario que usted haga, pero sí tiene que ser, por ejemplo, en la ciudad de Calama hay como 10 empresas que se dedican a los exámenes pre, post y ocupacionales. Y son, yo les estaría hablando un 60% más económico. ¿Ok? ¿Estamos? En este caso, nosotros pusimos acá
¿no es cierto?, quién hizo la instrucción, ¿no es cierto?, que fue el Departamento de Prevención de Riesgo. Ustedes eso lo omiten y coloquen quién va a ser la persona a cargo de la capacitación y su firma. Una capacitación seria, sí. Pero si nos ponemos del lado de acá, lo importante son el RUT, la firma y el nombre de los trabajadores. ¿Dudas hasta allí? ¿Les quedó más o menos claro? Ya estamos analizando un ODI COVID. ODI COVID. Preguntas, Profe, consultas. una consulta. ¿Mm? En el caso, por lo menos de acá, ¿no? Se me per- Lo que se ve es que los atractivos Ya, turísticos. ¿Me escucha? ¿Aló? ¿Se escucha? sí, Ya. En el caso de San Pedro de sí, Atacama, que tiene, digamos, los sí. atractivos turísticos, el Geyser Tatio y algunos otros lugares, se ve que la mayoría de la gente también Se per- trabaja por turnos. no lo escucho. ¿Me No escuchan a sé mí? qué le pasa a mi celular, profe. Yo le escucho. Lo escucho intermitente, ¿no? No lo escucho. Ahora El nuevamente lo celular. escucho. Sí, profe, ahí ya lo solucioné. Ya, dígame. Lo que pasa es que cuando una persona trabaja por turno, que se ve mucho acá en San Pedro de Atacama, o también en el tema de los guías, ¿qué pasa si una persona se contagia fuera del área de trabajo por una irresponsabilidad, por ejemplo, que fue a una fiesta? Que eso es lo que está pasando ahora actualmente. ¿Cómo la empresa se En resguarda? ese caso, en ese caso, uno tiene que tener claro de que hay un vacío legal. Reitero, si es por irresponsabilidad de él, tendrá que asumir él, ¿no es cierto?, lo que significa los costos sociales. El problema que radica principalmente es que pueda contagiar a los otros trabajadores. Entonces, aquí es donde hay que hacer la trazabilidad y cómo se contagió. Y como les dije, ahí lo determina el ISL o las mutualidades. ¿Ya? Pero está Perfecto. claro de que usted, a no ser de que sea una persona que el problema más grande que tenemos acá, el problema más grande son los asintomáticos. Ese es el grave problema que tenemos. El grupo de personas asintomáticas. Entonces ahí es un problema que de muy difícil solución. Porque ese individuo a lo mejor se puede contagiar, no tuvo ninguna sintomatología, llegó a trabajar, pasó la etapa y va a dejar a 3, 4 individuos que son damnificados. Por eso toma vital importancia la trazabilidad de la gente COVID. Pero como le digo, hay vacíos en ese tipo de cosas. No sé si le quedó claro. ¿Sí? ¿Sí? Sí, profe, todo claro. Perfecto. Perfecto. Ya. Atención a esto. Esto se los envié hace 2 días, más o menos, que es un reglamento, un RIOS, que es un reglamento interno completísimo, que usted lo puede utilizar para lo que se refiere, ¿no es cierto?, su empresa. Vamos a ir paso a paso. Cualquier duda que usted tenga me lo dice. Y este reglamento contiene muchas cosas. A ver, se dice de que cuando yo realizo un reglamento por primera vez, el reglamento tiene que estar visado y usted tiene que hacer una especie de expansión referido a lo que se refiere que la gente lo pueda leer. Por ejemplo, ubicar en un lugar visible de la zona turística, porque recuerde que esto que estamos viendo es para los trabajadores, en la oficina donde esté todo el reglamento y que no haya objeciones desde el punto de vista del trabajador. Si usted tiene el reglamento y ya está corriendo en relación a cualquier tipo de
elemento nuevo que pudiese provocarnos problemas, las modificaciones que usted le haga al reglamento tendrá que también publicarlas para que todos los trabajadores lo vean. ¿Me siguen hasta allí, cierto? ¿Sí? Sí, Nosotros, profesor, sí. listo. Pusimos acá empresa Chile Prevención. Si yo les pido algo en relación al trabajo que tienen que hacer, ustedes pueden colocar el nombre de su empresa, una empresa ficticia. No hay problema con eso. Claridad en el siguiente punto. El reglamento interno de orden, higiene y seguridad es obligatorio para aquellas empresas que tengan más de 10 trabajadores. Ahora bien, si usted tiene menos de 10 trabajadores, tendría que realizar un reglamento interno de higiene y seguridad. Pero, de acuerdo a las características del trabajo que usted realiza, que en cualquier momento puede necesitar a lo mejor mayor cantidad de trabajadores, y para cubrirse, recomendación, tenga un reglamento interno de orden, higiene y seguridad. ¿Dudas hasta allí? ¿Por qué incluimos acá información del COVID-19 y teletrabajo? Porque por lo general, una de las propuestas que se hace es que producto del COVID, ¿no es cierto?, tenemos que dar todos los elementos de protección a través o dentro del reglamento interno. Es decir, si usted tiene un reglamento interno y no tiene la información del COVID y el teletrabajo en este caso, ese reglamento interno ya está en falta. Entonces usted va a actualizar su reglamento, va a dar la información del COVID y teletrabajo y va a informar a la autoridad para que esto sea avisado. ¿Cómo se visa esta cuestión? Acá, esto es legal, ¿ah? Primero, se deja expresa constancia. Tienen que venderse. Anoten por ahí. Artículo 156, 157, 158, 159, 160, 161 y 162 del Código del Trabajo. Ahí se van a dar cuenta por qué les pido eso. Ahora, si no tiene tiempo, los anota porque lo vamos a utilizar en el proceso de evaluación. ¿Ya? Eso tienen que aprenderse. Pero en relación al reglamento interno, el artículo 156 del Código de Trabajo y artículo 14 del Decreto Supremo 40. ¿Se acuerdan qué uno de los aspectos fundamentales del Decreto Supremo 40? ¿Qué hablamos del Decreto 40? El derecho de informar, la obligación. Perfecto, muy bien. Y dice, he recibido en forma gratuita un ejemplar del Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad de colocar la empresa y luego de eso declaro bajo mi firma haber recibido, leído y comprendido el presente Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad, del cual doy fe de conocer el contenido de esto y me hago responsable de su estricto cumplimiento en cada uno de sus artículos, no pudiendo alegar desconocimiento, de su texto a contar de esta fecha. Observe. Nombre, RUT y firma del trabajador. Algunos determinan la huella dactilar, que eso es de acuerdo a lo que quiera la empresa. Ahora, el trabajador debe escribir de su puño y letra el nombre, el RUT y la firma del trabajador.
Esta hojita usted la va a archivar en la carpeta personal de cada trabajador y va a colocar la fecha. Hasta allí, dudas, preguntas, consultas. No, profe. Listo. El resto, ya, todo claro. Está claro, profe. Solo decirle que en el caso nuestro, de nuestra empresa, institución en realidad, institución sin fines de lucro, somos 9 trabajadores, pero Mutual de Seguridad a través de la persona que nos hace la asesoría de Mutual, igual me dice que tengo que tener, aunque sea un trabajador que esté operando, tengo que tener toda esta reglamentación al día. Sí, sí, pero ojo, de higiene y seguridad, aunque sea un trabajador. Lo que pasa es que el colega, la persona que lo está asesorando a usted, determinó 9 trabajadores. Entonces, ¿qué implica eso? Que en cualquier momento usted puede tener 10 o 11. Entonces es Claro, mejor orden, higiene y seguridad. ya, Gracias. gracias. Gracias a usted. Esto, vuelvo a reiterar lo que hemos hablado, evidencia concreta de que el individuo ha recibido su reglamento. Esta es la evidencia que en caso de fiscalización a ustedes se la van a pedir. ¿Dudas hasta allí? Incluso les agregué esto. Este es un ejemplo, porque esto lo hicimos para Santiago. Esto es un ejemplo para que lo tenga clarito. Mire, ciudad, mes, día del año, y esto es correlativo, donde ustedes van a colocar, señor, el nombre, y aquí dice Seremi de Salud. Ustedes colocan Seremi de Salud, segunda región. De nuestra consideración, por este intermedio, nuestra empresa, Razón Social, el RUT, entrega a usted copia del Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad con el propósito de someterlo a su conocimiento. Carta tipo para la autoridad. Sin otro particular, colocaré el nombre del encargado, el cargo y la dirección, con copia al archivo. Esto lo puede hacer vía web a través de la Seremía y la respuesta por lo general es bastante rápida cuando yo le doy inicio a lo que significa este asunto de lo que es el RIOS, Reglamento de Higiene de Orden y Seguridad. ¿Dudas hasta allí? Vuelvo a reiterar, tiene todo. En este caso, como era una comuna en Santiago, y tienen que determinar ustedes lo siguiente. Señores, inspección del trabajo, la dirección en la ciudad de Calama, los que están en la segunda región, los que están en otro lugar correspondiente a la ciudad, de nuestra consideración, y exactamente lo mismo. Es decir, esto va a la inspección y a la autoridad sanitaria. Este preámbulo, este es un preámbulo que se analiza desde el punto de vista lo que se refiere el reglamento interno, y dice que se pone en conocimiento de todos los trabajadores de la empresa que el presente reglamento de orden, higiene y seguridad del trabajo se dicta en cumplimiento. Esto lo tienen que colocar, ¿ya? Título 3 del Código del Trabajo, DFR número 1, y el artículo 67 de la Ley 16.744 sobre accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, y el reglamento sobre prevención del riesgo, decretado a través del decreto 40 del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, tal cual, ¿ya?
Y el artículo número 67 ya mencionado establece que las empresas o entidades estarán obligadas a mantener al día, ¿ya? Los reglamentos internos de higiene y seguridad en el trabajo y los trabajadores a cumplir con las exigencias que dicho reglamento les imponga. Los reglamentos deberán consultar aplicación de multas a los trabajadores que no utilicen los elementos de protección personal que se les haya proporcionado o que no cumplan con las obligaciones que le impongan las normas y reglamentaciones instruidos sobre la higiene y seguridad en el trabajo. ¿Dudas hasta allí? No, profe. Ya. Atención. Yo planteé objetivos, ¿ya? Planteé objetivos. Los objetivos, como ustedes son habilositos, los van a plantear ustedes. En este caso, dar a conocer a los trabajadores todo lo concerniente al contrato de trabajo para ambas partes, evitar que los trabajadores cometan actos o prácticas inseguras. O sea, cuando yo digo evitar que los trabajadores cometan actos o prácticas inseguras, por ejemplo, un individuo va en estado de ebriedad, ¿podría cometer actos o prácticas inseguras? Sí, pues, Sí, o no. sí. Por Sí, supuesto, sí, pues. Determinar y conocer los procedimientos que se deben seguir cuando se produzcan accidentes y la empresa garantizará a cada uno de sus trabajadores un ambiente laboral digno. Digno. Por favor, aquí tenemos que analizar algunas cosas. Hay que tener mucho cuidado en forma esencial referido a las condiciones que se le brindan a los trabajadores y el trato. El trato. Toma vital importancia eso. Hoy en día las denuncias de maltrato laboral en lo que significa los juzgados del trabajo son habituales todos los días. Entonces, ojo con eso. En este caso, vamos a decir las medidas necesarias en conjunto con el comité paritario. Ustedes no tienen comité paritario. ¿Alguno de ustedes tiene comité paritario? no, Ya. La característica esencial del comité paritario se tiene que cumplir. Es obligatorio determinar un comité paritario, anoten por ahí, con más de 25 trabajadores. Si yo tengo más de 25 trabajadores, es una obligación que debemos formar el comité paritario. Cuando tenga la oportunidad, vuelvo a reiterar, porque en algún momento a lo mejor usted va a ampliar la cantidad de trabajadores y ahí hay que formarlo. Paritario, pares. 3 representantes de los trabajadores elegidos por los trabajadores y 3 representantes de la empresa elegidos que tienen que ser de su confianza. Decreto Supremo 54, DS 54. ¿Ya? En el caso de ustedes, no van a verificar el comité paritario, pero en algún momento, si lo tienen, tienen que formarlo con más de 25 trabajadores. profesor, Sí, en este tema del trato digno, también está en el reglamento uno puede incluir el tema del acoso laboral, sí, sí, sí. O sea, ya, el, o del bullying, el acoso laboral y el bullying es una obligación dentro del reglamento interno. Son modificaciones que se han hecho. ya, ya, eso. ¿Ya? Recuerde que el acoso laboral puede ser determinado por la jefatura como por los compañeros de trabajo. Ya. ¿Dudas hasta allí? No, profe. No sé. Lady, Sí, respecto al ambiente laboral, se habla de que, claro, hay denuncias, la comprobación sería a través de, claro, la jefatura puede decir, sí, hay un acoso laboral entre este trabajador y este, pero ¿cuál es la prueba fidedigna de que la situación aconteció? ¿Solamente el testimonio de otro trabajador? ¿O sí, o tiene sea, que haber un video?
¿Cuál es lo que usted más que nada ve así como recurrente allá en cuanto a las denuncias Es que, que ve? en relación al reglamento interno, recuerda usted que la autoridad, producto de los pocos fiscalizadores que tiene, actúa en relación a denuncias. Pues si alguien denuncia un acoso laboral, por ejemplo, en el caso de algún jefe o de algún compañero de trabajo, ahí va a llegar la investigación de la inspección del trabajo. Se hace toda una investigación. ¿Me quedó claro allí? Ya. Sí, no, claro, no, sí, o sea, más o menos, porque la verdad es que nosotros no tenemos comité paritario, pero en vista de esa reapertura, estamos analizando la posibilidad, y esa también era otra pregunta que va al tema. Eh, Nosotros tenemos muchas familias que los chicos están estudiando en la universidad, ¿ya? Ya, Y también hemos ido a la dirección de trabajo y nos han dicho que hay un vacío ahí, que lamentablemente eso hay que regularlo, porque estos chicos que estudian en la universidad, para ayudar a los papás a trabajar, o sea, a pagar parte de los estudios, piden trabajo en lo que son sus vacaciones. Y la verdad es que aumenta la planilla porque nosotros en realidad son trabajadores igual en las mismas condiciones quizás de los que son pagan sus imposiciones, se les paga todo, pero hay chicos que nos han pedido que no paguemos porque se les van a perder la beca de estudio. ya, Entonces, en ese sentido, uno ahí entra también el criterio y cómo también uno lo aplica en el reglamento, que son estos trabajadores como temporales, se puede decir, que ellos mismos nos dicen, no, yo quiero trabajar quizás todo enero, y les mm, hacemos entrega de la ropa, de todo lo que amerita un tema de cumplir la ley, por un lado, pero por otro lado nos piden inclusive las mismas mamás. ¿Saben qué? No quiero que a mi hijo le puedan emitir una boleta de honorario o que le hagan o que les paguen o les activen porque él es carga mía y todavía está estudiando. Entonces, ya. en ese sentido, aumentaría la planilla, pero en las temporadas altas. Nosotros nos veríamos obligados quizá a modificar parte del reglamento interno o formar el comité paritario temporal al momento de tener este aumento de personas que en realidad son estudiantes, son hijos de nuestra familia. ¿Cómo actúa ahí frente a la ley a Bueno, estas situaciones que pueden dar? la ley no amerita, o sea, dice que es obligación formar un comité paritario con más de 25 trabajadores, pero tampoco dice de que no se pudiese formar si tienen menos trabajadores. O sea, es una decisión propia de ustedes como empresa de formar el comité paritario si tienen menos trabajadores, que sería importante. Ahora, en lo otro, en el contrato, bueno, ahí hay divergencias, porque claro, uno entiende a la familia en el asunto de beca y demás, pero si no hay una relación que se demuestre, por ejemplo, a través de una boleta, a través de lo que significa un contrato por temporal, también ahí estamos en otro problema, porque en caso de no vamos a tener la protección de los trabajadores que usted contrató, vamos a decir así, sin boleta, sin nada. Ese es el problema. Es una por otra. Profesor, Sí, una situación que nosotros tuvimos, la misma situación que exponía la señora. Eh, a nosotros el abogado nos recomendó hacerle contrato como estudiante en práctica. ya, Y como estudiante ellos no pierden sus beneficios de carga familiar ni nada. sí, po. Entonces todos los pagos que le hace el estudiante son en movilización y colación. No le hace una remuneración, pero sí le puede mejorar lo que es el pago de colación y movilización, y ahí le recompensa, digamos, un poco el trabajo que va a realizar. Sí, sí, Pero la sugerencia fue esa, como estudiante en práctica. eso también lo pueden asumir ustedes, que es otra de las alternativas. Pero siempre tienen que tener algo que a ustedes los identifique que hay una relación contractual. Gracias. Gracias, sí, gracias por el alcance, pero sabe, igual ese tema de regulación en cuanto al contrato de faena o el contrato de obra, faena, también me llama, o sea, claro, estudiante de práctica cuando son afines las carreras,
pero supongamos yo tengo una multiplicidad de, serán unas 8 o 10 carreras de las familias que vienen, ¿entiendes? Que como que nosotros les decimos, no, enero tú y febrero tú, porque la verdad es que no queremos sobrecargar igual el tema de los traslados y todo. Ahora está un poco más estricto el tema por el mismo tema del COVID, no podemos tener todos los vehículos llenos, hay una situación como que ya empieza a cambiar la estructura de lo que se tenía, pero a la vez las carreras, claro, podemos hacer la estudiante práctica, pero ahí ustedes como fiscalizadores, al momento de tener una práctica distinta, Sí, que no sea claro. relacionado, no sé, mismo, no se condice, sería hacer entonces un contrato quizás de prestación de servicios De servicio, de sí. guardaparques o prestación. Podrían tomarlo Algo como que prestación de pudiera, servicio, claro, pero aquí lo ideal que se demuestre que hay una relación contractual. Tiene que no, sí, demostrarse. no, sí, hemos hecho eso, hemos hecho así como contratos como de, bueno, han querido ser serenos para quedarse en la noche cuidando, pero también nos piden este tema, o sea, por favor, no, las familias no queremos que pierdan su beneficio y hay carreras que no son afines, pues hay gente que está estudiando otra situación que es Claro, como química y farmacia, supongamos, claro, biología médica, entonces, ¿cómo lo englobamos, cómo lo unimos? Entonces, claro. eso era el tema, faltaría también un tema de buscar el cómo involucrar este tema de lo que pasa también con los chicos que trabajan en los supermercados como empaquetadores, porque eso Claro, también estuvimos hablando que es como una especie de contrato así como de turnos, por así decirlo, claro. pero a lo mejor por ahí entraría quizás. Pero es que es complicado porque ahí estamos entre la espada y la pared. Porque uno Claro. entiende, yo le digo, entiende a la familia que en realidad no quieren perder, ¿cierto?, las becas, porque usted sabe que se digita el RUD y todo se sabe. Eh, pero ustedes también aquí tienen que tener directa relación ustedes, acá se tiene que tomar ustedes, porque ustedes son las personas responsables en caso de. Y Sí, eso pues. es así que traten de manejarlo, que se demuestre que hay un aspecto contractual entre ustedes y ellos. Profe, ¿Sí? Ya ha firmado, de hecho. Sí. Qué bueno. ¿Sí? a ver, como yo lo entiendo, por ejemplo, usted acaba de decir que quizás para un fondo de bienestar social, 25 personas. Yo lo tengo claro que hasta con 16 se puede formar algo de común acuerdo entre empleador y trabajadores. También yo me voy más por el lado, porque yo soy trabajador, yo me voy ¿Ya? más por el lado también de que el grupo de trabajadores puede tener un representante, sin ¿Ya? necesidad de tener tres. ¿Cómo es esa figura? No, la figura se determina si yo tengo, ¿qué dice la ley? Es obligación sobre 25 trabajadores tener el comité paritario. Es una obligación. Sin embargo, da paso a que yo teniendo menos de 25 trabajadores pudiese formar el comité paritario. O sea, no es una prohibición teniendo menos de 25 trabajadores tener un comité paritario. Si usted lo tiene, mejor. Y la otra consulta, el ¿Sí? representante laboral, ¿Ya? ¿puede ser uno? ¿Representante de la empresa, dice usted? No, no, de trabajadores. Claro que puede ser, pero ojo, en estricto rigor deberían ser tres. ¿Por qué? Porque para empresas de mayores dimensiones se eligen seis y seis, y donde van a quedar tres titulares y tres suplentes, representantes de los trabajadores laborales y representantes de la empresa 3 y 3. Entonces podrían determinarse un comité paritario con 3 y 3. O sea, en estricto rigor, si hay 15 trabajadores, yo podría elegir a 3. Que en votación directa de los trabajadores. En relación a la empresa, aquellos que están a cargo, ellos eligen quiénes son sus representantes. No sé si le queda claro a Manuel. ¿Sí? Sí, sí me queda claro. Y lo último, lo que decía Lady, en el sentido de que, a ver, la consulta que hacía ella era que, en este caso, la empresa también para que el estudiante no pierda la beca, ella puede emitir la boleta por ¿Quién? servicio prestado. La empresa. Claro. Claro, claro, Y claro. así el estudiante no hace boleta de servicio y simplemente es la empresa la que hace la boleta por servicio prestado.
Sí, también. Gracias, Manuel. También, sí. Hay que buscar las soluciones, pero ojo que tienen que tener que haya una relación contractual para que haya protección también, por ejemplo, de estos muchachos. Uno cree que nunca le va a pasar nada, pero en cualquier momento le puede pasar, ¿no? Sí. Claro, no sé, ¿Dudas a usted? bueno, sí, se agradecen las sugerencias en la mesa, porque pasa con muchas cosas. O sea, nosotros, al menos como comunidad, no tenemos problema en hacerle boleta y todo, pero creo que son temas y vacíos que hay que empezar a buscarle la solución, porque nosotros supongamos a los productores locales, no sé, abuelitas que nos venden semillas, también le estamos haciendo boleta porque jamás en su vida se han puesto a hacer sus trámites para poder tener un emprendimiento de esas características que son tan valiosas, ¿me entiendes? Entonces hay reconocimientos quizás laborales o de oficios que no están. Y así, pues, o sea, van avanzando. Por ser el tema de los estudiantes es una cosa mixta, que uno por ayudar también a su gente, asumimos, ¿cierto? A veces el tema también se les da la inducción del tema de los riesgos, los accidentes y todo, porque ellos también están dándose cuenta de que si esto no funciona en comunidad, que es como distinto quizás al tema empresarial que se ve, no son un número más. Esa es la diferencia que quiero establecer quizás. Nosotros no somos como una minera que quizás dice el 400 y tanto, el 200 y tanto, hablan así, sino que nosotros vemos por un tema más que nada social, laboral, Por bastante supuesto. laboral. Y claro, y en ese sentido, como solamente para dejarlo en el tapete de que quizás hay que cruzar información ya con el convenio 169 de cómo también nosotros nos desenvolvemos como pueblo en ese sentido, como pueblos originarios, de cómo también nuestra forma de trabajo quizás va con un tema de reciprocidad, de la entrega del tiempo quizás que los chicos tienen como de vacacionar, porque muchos estudiantes toman esas vacaciones para irse con su grupo de amigos a otros lugares, pero en cambio acá se produce lo contrario. Estos chicos quieren ayudar a su familia, que es otra cosa más fuerte. Entonces, el tema de nuestros adultos mayores que también, no sé, pues venden la patasca, venden distintos productos locales, que también ya creo que al hacer las ferias de productos locales es una instancia. Pero otra cosa es también que ellos también puedan tener optar a que exista un documento quizás así tan válido como el contrato de trabajo, pero que sea validado con el convenio 169, que es la Organización Internacional de Trabajo para los pueblos originarios. Claro, ¿Y esa cómo es eso? es una herramienta que ustedes tienen muy importante. Claro, entonces en ese sentido es como para que más que nada para plantearlo en mesa y ojalá que también parte de lo que es la dirección y bueno, la subsecretaría de Economía igual que vea esta situación de cómo también validamos nuestra forma de trabajar que es distinta quizás. Nosotros no tenemos el turno de minera 7x7 faena, que tenemos a gente durmiendo en los lugares también. Siempre hay distintos enfoques quizás y nos estamos tratando de adaptar a lo que se exige, pero es una mirada súper más, yo digo, una mirada un poco más humana de cómo llevar las relaciones laborales. O sea, es distinto. Entonces, eso era mi intención más que nada también de plantear, de que ojalá se pueda ir informando lo que se está haciendo, se está conversando acá, a medida de que se pueda validar ya con algún documento, con alguna forma que sea quizás hasta exigible. Después, Claro. No, no. sí, sí tiene razón en ese aspecto. Miren, yo lo que les he dicho a todos los grupos y a ustedes también se los digo que ustedes van a tener armas muy importantes en relación a cómo hemos ido analizando, porque todo lo que significa adquirir nuevos conocimientos, usted va a también determinarse desde el punto de vista de ampliación de la mente y ver desde otro punto de vista. O sea, todos ustedes tienen la capacidad como para, por ejemplo, determinar las herramientas que se le están entregando y manejarlas. Principalmente eso. Eso es lo que uno busca. Eh, por ejemplo, este reglamento interno se considerará parte íntegra de cada contrato de trabajo mientras se encuentre vigente y, ojo, es obligatorio para él o la trabajador y debe tener un cumplimiento estricto de las disposiciones contenidas en su texto, no pudiendo ningún trabajador alegar ignorancia a las disposiciones aquí contenidas. Aquí, lamentablemente, y yo se los digo porque muchos años trabajando con esto, es muy habitual, es muy habitual que usted entregue el reglamento interno y el trabajador ni siquiera
lo mire, ni siquiera observe lo que significa la portada. Entonces, cuando uno analiza y uno le pregunta a los trabajadores, ¿leyó su reglamento interno? No. Yo les diría que de un 100%, el 90% ni siquiera lo lee. Y lo otro, tienen que tener claro que, y eso está confirmado, el 60% de los chilenos no tenemos comprensión lectora. Es decir, lo que leemos no lo entendemos. Fíjense ustedes, en relación a esto, es una obligación que el trabajador tenga que cumplir con todo lo que dice el reglamento interno de orden, higiene y seguridad. La empresa también. Este reglamento interno, ustedes tienen que colocar las definiciones. Nosotros pusimos el jefe inmediato y determinamos y dimos una descripción de quién era el jefe inmediato. El trabajador, como lo describíamos, dice que preste servicio a la empresa, por lo cual va a recibir una remuneración. Cuando haya dos jefes, por ejemplo, el jefe se entenderá por jefe inmediato al que tiene mayor jerarquía. Y la empresa es la entidad empleadora, ustedes colocarán en el nombre, los riesgos expuestos en el artículo 5º y 7º de la ley. Recordar diferencia entre riesgo y peligro. Espero respuestas. ¿Qué La es un latencia. riesgo? ¿Ya? ¿Qué es lo que es un peligro? Las consecuencias de la realización de la fuente, con la fuente. ¿Ya? ¿Eso es un peligro? El peligro. No, ese es un riesgo. Ya. Entonces, ¿qué es un peligro? Es la fuente, la fuente, la posibilidad. Ya, listo. Digan eso nomás, peligro, la fuente. ¿Y el riesgo? La consecuencia. Ya, muy bien. Acuérdense de eso, peligro y riesgo. En este caso, se analiza el equipo de protección personal, el accidente de trayecto. Recuerden la documentación que se tiene que tener en caso de accidente de trayecto, ¿eh? Que toma una vital importancia cuando le pidan a ustedes qué cosa. La verificación del... ¿La verificación de qué? La DIAT, No, la, la verificación de qué cosa? Del horario de el trabajo. trayecto. No, de Ah, trabajo. Acuérdese. En este caso, el organismo administrador del seguro es la Asociación Chilena de Seguridad. Usted colocará si es el ISL. Y las normas de seguridad son obligatorias emanadas en este reglamento. Aquí, si no tiene comité paritario, no coloca comité paritario, sino que coloca organismo administrador. Y el presente reglamento, que fuera exhibido por la empresa 15 días antes de su aprobación en lugares visibles del establecimiento, se da por conocido por el total de los trabajadores. Vuelvo a reiterar, usted crea un reglamento interno, tiene que colocarlo en un lugar visible para que los trabajadores lo vean. Ahí no se determina la obligatoriedad de que el trabajador diga lo ley, sino que usted lo puso y eso es responsabilidad del trabajador leerlo. Si llega una modificación del reglamento interno, la modificación que realizo, por ejemplo, protocolo COVID, que tiene que estar inmerso en su reglamento interno, tiene que usted también exhibirlo, para que los muchachos, ojo, uno no sabe si los van a leer, la mayoría no lee en Chile, pero tiene que exhibirlo. ¿Dudas hasta allí? ¿Cuántos días son? ¿Cuántos días antes de la aprobación? Chiquillos, 15 días, acuérdense. Ahí dice.
Requisitos. Estos requisitos son para esta empresa. Este documento que tiene, como les dije, ustedes lo pueden modificar. Está para ser modificado. En este caso, la gerencia de recursos humanos, usted determinará a través de quién lo va a canalizar. Los requisitos para postular a un trabajo de la empresa son los siguientes. En este caso, cuarto año de enseñanza media rendido, acreditar una edad mínima de 18 años, tener una instrucción militar obligatoria cumplida o acreditar permanecer en la reserva sin instrucción. Eso no lo coloca usted si no lo es necesario. Por ejemplo, hay algunas tareas, algunas labores que sí piden la instrucción militar. Por ejemplo, para ser un individuo que es guardia o va a trabajar como nochero, alguno lo pide. En este caso, el trabajador que ingrese a ocupar un cargo en la empresa deberá acompañar en el momento de ingresar la siguiente documentación: el currículum, la fotocopia de cédula de identidad, si corresponde, el certificado de situación militar, certificado de estudios que esté relacionado para el cargo que postula, certificado de matrimonio cuando corresponda, certificado de nacimiento, hijas, cargas familiares cuando corresponda, y certificado de antecedentes previsionales de administración de fondo de pensión en que cotiza. Certificado de afiliación a alguna institución de salud previsional o Fondo Nacional de Salud, FONASA. Y importante, la individualización de cuenta bancaria personal, si la tuviese, con el objeto de depositar en ella las remuneraciones correspondientes. Aquellos que tienen un lugar relacionado con el ingreso, flujo de dinero, tienen que tener claro que se recomienda, ojalá no tratar en lo menos posible de tener contacto con billetes, con monedas, porque se aloja bastante el COVID. Entonces, una de las maneras remediables es trabajar todo a través de lo que significa depósito. ¿Me entienden, cierto? ¿Sí? Sí, Ya. aunque a veces es inevitable. Sí. Artículo Sí, porque 4. por ejemplo, en los talleres mecánicos, usted pasa a arreglar una rueda de un vehículo, los caballeros casi no tienen el sistema de pago Sí, pues. por Sí, pues. tarjeta, pues tiene que ser efectivo, pues. En En la línea. estación, cuando echa uno combustible, algunos, en la mayoría tiene tarjeta, pero otros no le reciben, tiene que ser efectivo. Bueno, Así. pero ahora ellos también tienen un protocolo, y el protocolo, preferentemente en todos los servicentros, por favor, trate de cancelar a través de tarjeta. Ya. Ojo con eso, ¿ya? Fíjense en esto, artículo 4. Si la empresa comprueba con posterioridad a la contratación que la información y o documentación anterior es falsa y o adulterada, la empresa podrá terminar el contrato de trabajo de inmediato sin derecho para el trabajador de indemnización alguna, fundada en la causal del artículo 160, número 7 del Código del Trabajo. Esto es incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato. ¿Ya? Ojo con eso. Tienen que tener claro, ¿no es cierto?, que hasta hace 10 años se vio mucho que, por ejemplo, muchas personas que tenían un título profesional se iban con el título profesional a Tacna, y en Tacna modificaban el título. Ejemplo, ingeniero en medio ambiente, y necesitaban un ingeniero mecánico, lo modificaban, el trabajo era espectacular, pero sin embargo, nunca había estudiado eso. Dudas hasta allí. Reitero, si esta cuestión, vuelvo a reiterar, ustedes descubren de que el individuo ahí puso elementos que son falsos dentro de lo que se le pidió, de inmediato puede ser despedido.
caso de que el trabajador del contrato de trabajo, en caso de que el trabajador sea menor de 18 años y mayor de 15 años, este contrato, este, este contrato será suscrito además por su representante legal, padre, madre, ¿ya? Él tiene que estar suscrito ahí. El contrato de trabajo deberá a lo menos contener las siguientes estipulaciones de acuerdo a la ley: lugar y fecha del contrato, individualización de las partes con indicación de nacionalidad y fechas de nacimiento e ingreso del trabajador, determinación de la naturaleza de los servicios y del lugar o ciudad en que se ha de prestarse, el monto, forma y periodo de remuneración acordada, duración y distribución de la jornada, plazo del contrato y demás pactos que acordasen las partes. Usted puede agregar al contrato algún pacto que pueda ser determinado en conformidad con el trabajador. Toda modificación del contrato requiere el consentimiento de ambas partes y debería aplicarla por escrito al dorso de los ejemplares del mismo, firmado por ambas partes o en los anexos que sean necesarios. La remuneración contractual del trabajador se actualizará a lo menos una vez al año, incluyendo los reajustes legales y o convencionales según corresponda. ¿Les quedó claro eso? Reitero, la remuneración contractual del trabajador se actualizará a lo menos una vez al año, incluyéndose los reajustes legales y o convencionales según corresponda. ¿Dudas hasta allí? No es año calendario, sino que, por ejemplo, yo hago el ingreso de mi contrato en mayo, verifico durante ese actuar de mayo a mayo. Ese es el plazo que tengo para incluir los reajustes legales y o convencionales. ¿Hasta allí dudas, preguntas, consultas? Ya, Yo hago vamos una a... consulta respecto a lo que le planteé, profesor. Sí, Le puedo hacer la consulta de cuando usted habla de documentación falsa. Claro, eso es al momento del contrato, pero en el sentido, vuelvo a poner el ejemplo del tema de embarazo. Si supongamos una persona denuncia a la empresa que le expuso a riesgo, cosa que no era, supongamos, real, pero les puso a riesgo por su embarazo. El empleador tiene la facultad igual de poder quizás denunciar ante la inspección el riesgo que puso la trabajadora al tema de su embarazo, porque en realidad por supuesto que sí, el ocultamiento es más claro. por supuesto que En sí, o ese sea, sentido, usted puede porque claro, o denunciarlo. sea, pero el alcance de esa denuncia o solamente queda en carta de amonestación Eso depende de lo que diga, o tiene un... lo que diga, cómo lo tome usted a través del reglamento interno de higiene y seguridad, porque podría determinarlo, por ejemplo, si usted lo determina como falta de probidad, también podría ser, ojo con eso, o sea, usted toma esa herramienta y lo traslada a lo que significa la falsa información, pero usted lo puede denunciar, Ah, ¿ya? ya. Y lo que quería preguntar respecto supongamos, a una inspección que pudiera hacer los fiscalizadores y todo, al momento de hacer válidas ciertas circunstancias en torno a todo, el contrato de trabajo, revisión de antecedentes y cosas, eso solamente se tiene que dar con el representante legal, administrador o la persona que esté facultada para esto, ¿verdad? No puede Sí, haber un representante u otra persona que es la que atienda y le diga, ah, no, yo también soy, no sé, pues, soy tal cosa y yo firmo lo que no, ustedes están no, inspeccionando, no, o no, el no, representante legal. claro, usted recuerde que Pero usted asume. el acto, Es que tienen que tener claro que la responsabilidad radica principalmente en la persona que está a cargo del lugar, porque usted puede contratar, por ejemplo, dos asesores, un asesor, por ejemplo, en medio ambiente y un asesor
en prevención de riesgo y se analizan las características, las actividades, la posibilidad de de enfermedades y ellos firman, pero la responsabilidad va a ser, por ejemplo, en el caso de usted, suya. Entonces no puede llegar cualquier persona. ¿Está claro? Sí, lo que La pasa re- es que lo explico porque una vez nos pasó una situación y claro, o sea, después se le hizo llegar toda la documentación, pero recibí la respuesta de una funcionaria diciendo, es que el que esté es el que firma por usted. Y yo le dije, no, pues, porque la que No, está po, poniendo la cara y el root soy yo. claro. Entonces, en ese sentido dijo, pero es que esta persona que recibió también es parte del directorio. Y yo dije, sí, pero ¿quién es la representante legal frente a documentación? Soy yo. Por Entonces, supuesto. esa fue la respuesta que me inquieta, en que me dijo, no, es que también es parte de su directorio y también, si usted no estaba, yo le dije, yo estaba, y estaba con, bueno, estaba en esa vez con el Seremia de Agricultura, creo, no me recuerdo, pero dije, ustedes estaban a metros, a pasos, para poder consultarme sobre documentación o situaciones. Entonces, no, pero es que yo me encontré afuera después a la otra persona que estaba ahí y él también me firmó el acta donde yo también le solicito la documentación. Entonces, esa situación, después me dijo, ¿y él la representa a usted? Y dije, es que no es así, porque la que firma los contratos soy yo, y la responsable de la información soy yo. Por supuesto. Entonces, no hay un manejo total en ese sentido. Entonces, ahí, bueno, ahí tendría que ser no una denuncia, sino que quizás un reclamo a la respuesta de que se firmó un acta, quizás con otra persona que no es la representante No es legal válida, no es de la válida, comunidad. no es válida. Tiene que ser Ya. representante. A no ser, a no ser que usted determine un representante en caso de esto. Pero eso Claro, no, tiene que estar validado. nosotros no, o sea, la que asume acá todo soy yo, entonces por eso no, para mí en ese sentido cuando hablé con la funcionaria me dijo, no, pero es que si usted no está, dijo, tiene que haber alguien que la reemplace, y yo le dije, pero yo estaba, era la diferencia, No, entonces, pues, claro. sí, tenemos que hablar con alguien, y esa situación fue engorrosa, después yo la llamé y le dije que yo le iba a mandar toda la documentación, pero que no me parecía justo el procedimiento. ¿Y quién regulaba ese procedimiento? Porque está bien que quieran información de acá, se les hace llegar y todo, pero no me pareció la forma como de imponer una firma en un acta, preguntándole a una persona que quizás no tiene todo el manejo de lo que se está haciendo. Entonces, en ese sentido, tiene información general, pero no el detalle de lo que teníamos que entregar tampoco. Entonces, Claro que por sí. eso fue como mi duda, o sea, ¿quién es el responsable de ese procedimiento? Yo ahí lo que le aconsejo en caso que usted deje un representante, pero tiene que estar con evidencia concreta, como les digo, un documento en caso de que yo no esté, faculto, por ejemplo, a Juanito Pérez a que me reemplace, pero no, en este caso debería usted haber firmado, no es llegar y cualquier persona, porque esta cuestión es un tema muy delicado. Claro, no, y él de hecho se enlazaba con esta niña que también andaba con el tema del embarazo, entonces fue una situación súper así como, no, pues, esto venía de arrastre y a la final fue la situación en que ella dijo, no me hicieron la ORI, no me hicieron esto, otro, yo estaba Ah, embarazada, me pusieron a riesgo y fue una cuestión que se demostró. Uh-huh. es que tienen que, vuelvo a Eso se reiterar, demostró. porque en el momento del trabajador defenderse, dice cualquier cosa. Entonces, está su versión y la versión de ella. Entonces, aquí todo se maneja a través de documentos. ¿Está la firma? ¿No está? ¿Estamos claros? Sí, no, sí, era solamente esa duda de procedimiento de fiscalización. Eso, no más. Yo, al Perfecto. menos con nosotros demostramos que sí, porque sí. Muy bien. ¿Qué es lo que es el artículo 22 del Código del Trabajo? Es una jornada especial que tienen los trabajadores de confianza de la empresa ¿Y y qué? tienen horario de entrada, pero no de salida. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Cuando se contrata a través del artículo 22 es porque se necesita en forma permanente, por ejemplo, la dirección, en caso de un proceso de emergencia que tuviese que estar allí, usted puede contratar a una persona bajo ese artículo. No tiene horario de salida, como dijo su compañera, de entrada o de salida. Eh, Me preguntaban, pero en estricto rigor, los días sábado y domingo que se trabaje, Navidad, Pascua, Año Nuevo, ¿qué pasa con esos días en relación al individuo que está contratado con el artículo 22? Tiene que estar ante todas las emergencias, sea el día que sea.
Perfecto, sea el día que sea. Si usted llegase a consenso, aquí por lo general la mayoría de las empresas que trabajan bajo este artículo, por ejemplo, como está en forma permanente trabajando con la empresa, si tuviese que pedir un día, se le entrega un día de permiso, pero eso está en consenso con la empresa, ¿ah? Tiene que estar determinado en consenso con la empresa. Dudas, Sí, digo, preguntas. tiene que quedar un respaldo y una Sí, persona reemplazante. claro, Mm. ya. Vamos a ir, porque esta cuestión es súper larga, y les voy a explicar lo siguiente. Los trabajadores de la empresa contarán con un periodo diario destinado a colación en los horarios de trabajo, donde la empresa va a determinar dónde va a colar, dependiendo de las funciones y jornadas laborales convenidas. El personal administrativo tendrá un periodo de 30 minutos para destinarlo a colación. Aquí empieza a tachar, ¿no es cierto?, de dónde va a colar, y ya lo conversamos como cuando vimos el Decreto Supremo 594. Y la problemática más grande que les dije yo en relación al COVID es cuando el individuo lleva él su comida, porque no analizamos cómo el individuo hizo la práctica de lavado de manos, ese tarro lo lavó, no lo lavó, por ejemplo, si es un tarro de conserva, y ahí hay un vacío legal. ¿Ya? Ahora bien, yo les dije que todo reglamento interno iba a tener modificaciones. ¿Ya? Eh, Ojo con los cambios de turno, ¿ah? ¿Sabe qué? Yo voy a ir, tengo un problema en la mañana y conversé con Juanito y Juanito me va a hacer el turno. Yo le voy a hacer el día tanto, le voy a devolver el turno. Eso tienen que tenerlo ustedes como también una evidencia concreta. No hagan esto a los amigos, porque si hay un evento con esta persona, lo que se le va a pedir a usted es referente a las planillas de turno y aparece otro individuo, el problema se lo va a llevar usted. Ojo con eso. Desde el punto de vista legal, los permisos deben ser solicitados antes de llevarse a efecto las recuperaciones. Ahora, si por ejemplo hay un fallecimiento o alguna cosa media delicada, usted puede, ¿no es cierto?, entregarle el permiso, pero también firmado, ¿ya? ¿Dudas hasta allí? ¿Dudas hasta allí? Bien, mire. Las remuneraciones, los montos, usted aplicará, ojo con eso, el pago de las remuneraciones tiene que ser efectivo dentro de los 7 primeros días del mes siguiente. Usted puede otorgar anticipos y siempre y cuando por escrito lo solicite el trabajador, con todo el anticipo no puede ser más allá del 40% del sueldo líquido base. Y los anticipos podrán ser suspendidos o modificados de acuerdo a la situación particular. Es una obligación, por ejemplo, ustedes como trabajadores o la empresa en sí determina hacer un convenio, vamos a decir, con una caja de compensación. Esa caja de compensación le va a entregar préstamos al trabajador durante algún periodo. Usted puede visar que se le descuente a través de la liquidación mensual, pero no puede exceder del 25% de esta. No puede exceder al 25% de esta. Profesor, se cortó el audio. ¿Se cortó el audio? ¿Me escuchan ahí? ¿Me escuchan? Todo ok por acá. ¿Todo ok? Ah, ya. Todo ok, profe. ¿Reguló el audio? Ya, Ahí sí. ya, perfecto. Ay, que se había cortado el audio. Ya, Estaba hablando y se quedó mudo. eso fue.
Procedimiento de reclamo especial por infracción al principio de igualdad de remuneraciones entre hombres y mujeres que realicen una misma actividad. Esto hoy en día en el rol social empresarial muchas empresas lo determinan. En este caso, vuelvo a decir, porque este tipo de procedimiento a usted desde el punto de vista empresarial le da un mensaje distinto, y acuérdense que está la misión y la visión de la empresa. Entonces, la visión, observando a ustedes así, queda muy bien parada la empresa si yo realizo este procedimiento, que va a incorporar, ¿no es cierto?, de acuerdo al 154 del Código del Trabajo, un procedimiento de reclamación a que puedan acogerse hombres y mujeres. Cuando consideren que, por ejemplo, yo voy a cortar árboles y ustedes tres van a cortar árboles conmigo, y a mí me van a pagar 5.000 pesos y usted hace la misma labor y le van a pagar 80.000 pesos. Eso lo puedo hacer. ¿Dudas hasta allí? Entonces usted tiene una tremenda misión, pues. Va a tener que empezar a leer esto. Fin de semana van a tener que ocupar tiempo, reitero, van a tener que tener tiempo para hacer lo que les voy a pedir, ¿ya? Nada de otro mundo, tienen la herramienta acá. Fíjese usted que habla del feriado. Esta cuestión es importante porque también no muchos saben esto. Con más de un año en la empresa te dan derecho a un feriado anual. El feriado anual son las vacaciones de 15 días hábiles con goce de remuneración incluida. Es decir, es como que estuvieras trabajando. Todo trabajador con 10 años de cotizaciones previsionales, continuos o no, reitero, continuos o no, tiene derecho a un día adicional de feriado por cada 3 nuevos años trabajados en la misma empresa. Entonces, cuando cumplimos 10 años, usted va a asumir de cotizaciones. ¿Entienden eso? De cotizaciones. Usted va a asumir un día más en su feriado anual, es decir, en sus vacaciones. Luego, esto va a ir progresivo cada 3 nuevos años. Es decir, cuando cumpla 13 años, voy a agregar un nuevo día. Cuando cumpla 16 años, y así sucesivamente. ¿Lo entienden? ¿Sí? O sea que ¿Sí? en vez de tener 15 días va a tener 17. Claro, claro, o sea, yo tengo 15, ¿Aló? yo tengo 15 hasta los 10 años. O sea, vuelvo a reiterar que me anduve confundiendo. Con más de un año, usted va a tener derecho a un feriado anual de 15 días hábiles. Cuando llegue a 10 años, estoy hablando, vuelvo a reiterar, de cotizaciones, usted va a tener un día más. Luego de esos 10 años, sucesivamente, tengo 13 de cotizaciones, tengo otro día más. 16 de cotizaciones, otro día más. ¿Les quedó claro? Sí, sí. De 15 pasa, con 13 años pasa a tener 16 Claro, días. Con 16 años 17 días. Se cortó. cotizaciones va a tener 16. Ya. Vamos a esto. Puf, la hora ha pasado. La misión de ustedes es que lean esto y vamos, cada uno de los títulos que empiezan a aparecer son modificaciones que se tuvo que impartir, ¿no es cierto?, de acuerdo a lo que dice la autoridad. Por ejemplo, si usted tiene claro acá, vamos a decir lo siguiente. Ejemplo. Ley 20.001, que va a regular el peso máximo de carga humana, de la protección de los trabajadores y descargas de la manipulación. Eso se tuvo que agregar porque fue una nueva ley implementada. Y cada uno de lo que viene acá son nuevos entes que se determinaron
Establece, por ejemplo, en el caso de ustedes, San Pedro de Atacama, el riesgo latente referente a las sustancias agotadoras de la capa de ozono, que deberían conocerlo ustedes. Establece la radiación de ultravioleta. Establece el monóxido de carbono como agente de riesgo para los trabajadores. Establece una cuestión que es súper importante, que es el riesgo psicosocial de los trabajadores. Entonces, todo esto está en orden. ¿Me siguen, cierto? Modificación que se hace, modificación que se ha aplicado. Y lo último que aparece acá, ahí está el acoso laboral, el acoso sexual que viene aparece después, que es muy delicado. Cuidado con las bromas en el trabajo, sobre todo desde el punto de vista sexual. Y fíjense lo que viene acá. Esto, lo último que tiene que tener todo lugar de trabajo. Última modificación acerca del COVID-19, coronavirus en la empresa. Aparece el artículo 197 del procedimiento de limpieza y sanitización en el lugar de trabajo y los vehículos. Insumos y equipos requeridos. En este caso, ponga atención, en este caso yo voy a determinar equipos de protección personal, guantes plásticos, mascarilla, gafas, amonio cuaternario, cubetas, baldes, cepillos y esponja, fumigadores, paños y una bomba fumigadora. Aparte de eso, voy a aplicar un rociador. Eso es lo que determiné yo. Usted determinará qué equipo va a utilizar. Aparte de eso, aparece el manejo de líquidos y desinfectantes. Y yo explico y digo que toda superficie como pasamanos, apoyabrazos, manillas de puerta, cabecera, paquetera, oficina, ascensores y escritorio requiere de limpieza previa y desinfección con el fin de prevenir el desarrollo de procesos infecciosos. Es importante usar guantes, mascarillas y gafas para el manejo de estos líquidos y en caso de salpicadura en ojos y mucosa lavar con agua y notificar al área de prevención. Eso lo puse yo. Aplicación. El funcionario de limpieza y conductor, según el lugar donde sea asignado, tiene la siguiente responsabilidad. 1. Mantener el interior del lugar de trabajo, vehículo y las superficies en buenas condiciones higiénicas, sanitarias y de seguridad como exigencia mínima, a lo menos una vez al día. ¿Cómo lo vamos a hacer? Procedimiento básico. Sacudir, procedimiento mediante el cual se remueve el polvo depositado sobre la superficie. Puede realizarse con un paño seco o un paño humedecido, solo con agua. Se dobla el paño en una serie de cuadros para proporcionar mayor cantidad de caras limpias. Se realizan pasadas rectas tanto en sentido horizontal como vertical, desde los extremos hasta el centro. Comenzando por la parte más alta, no sacudir nunca el paño con el cual se quita el polvo. Lavar. Procedimiento mediante el cual se remueve la suciedad con agua y detergente. La operación de lavar consiste en quitar la suciedad mediante lavado, enjuagar y secar. Para lavar debe utilizarse el paño previamente escurrido, evitando así salpicar, realizando movimientos circulares o lineares, superponiendo las pasadas para el enjuague y secando, realizar movimientos superponiendo las pasadas, cubriendo así todo el área. Luego secar con un paño seco. Al final, controlar la tarea asegurándose que no quedarán manchas o franjas sin limpiar o secar. El cambio de agua varias veces nos asegura una limpieza adecuada. Barrer. Procedimiento mediante el cual se remueve del piso los residuos y el polvo. El barrido al inicio de la tarea nos permite además arrastrar la suciedad una recorrida por el área observando las condiciones de esta para así planificar mejor el trabajo. Esto lo puse yo.
usted va a crear cosas. ¿Me entiende más o menos, cierto? Sí. Ya. Limpieza específica. Vamos a analizar el desinfectante, amonio cuaternario. Comprobado es que el amonio cuaternario es un limpiador desinfectante que tiene un amplio espectro de eliminación de microorganismos como virus, bacterias, hongos. Tiene un importante efecto residual, es decir, permanece activo después de la aplicación conservando sus propiedades por más tiempo. El amonio cuaternario no es corrosivo, presenta un alto poder de penetración y no libera vapores irritantes. Puede ser aplicado sobre superficies de paredes, pisos y techos para la desinfección de equipos y utensilios, vehículos de transporte, baños y pies. Procedimiento. Se va a diluir una parte de amonio cuaternario por 5 partes de agua en recipiente tipo balde. ¿Dónde lo vamos a aplicar? Manilla de puertas, pasamanos, escritorios. Usted determinará dónde lo va a aplicar. Manejo de residuos. Los residuos y elementos utilizados se clasifican de dos formas, contaminados y comunes. Los primeros van clasificados para su de posterior tratamiento según corresponda. Los segundos en una bolsa de basura para su posterior desecho. Medidas preventivas. El contagio se produce generalmente por vía respiratoria, a través de las gotitas respiratorias que las personas producen cuando tosen, estornudan o hablan, y por transmisión por contacto directo. Como es sabido, la superficie del virus sobre distintas superficies puede ser de varias horas, siendo un foco permanente de contagio entre los trabajadores y a través de esto a sus familias. En el contexto de la pandemia del COVID-19, se recomienda para todos los lugares de trabajo informar a los trabajadores y trabajadoras sobre la vía de transmisión, los síntomas y signos, acciones si presenta síntomas, medidas preventivas, usos de elementos de protección personal, los protocolos existentes a través del MinSal. Y aquí analizamos, ¿cierto?, un riesgo, la exposición general al agente COVID y la consecuencia va a haber un contagio de COVID-19 y determinamos las medidas preventivas. Luego, exposición en el lugar de trabajo, contagio con virus, determinamos. Estas son medidas que puse yo, reitero. Entonces usted es una herramienta de trabajo y esto es su obligación. Hay que definir qué es un brote. Hay que definir qué es el coronavirus. Como mínimo, como mínimo. Dudas, preguntas, consultas. Reitero, usted tiene todas las armas como para ya empezar a trabajar desde el punto de vista base referente al reglamento interno y el aspecto del coronavirus, que son herramientas que vamos a tener para cuando ya ustedes hagan su propio protocolo. Porque eso es una cosa distinta. El protocolo va a estar intrínsecamente ligado con lo que significa los visitantes y demás. ¿Todo claro? Sí, profesor. ¿Todo claro, chiquillos? Profe, ¿Sí? con respecto al amonio cuaternario, yo estaba leyendo en una de las recomendaciones que da el Ministerio de Salud es que no es de uso diario. No, no es de uso diario. Eso es cuando ustedes tienen que tener claro por qué. Porque como lo decía, tiene varias horas de activación. Entonces ahí podríamos, si usted realiza un aseo, por ejemplo, el día de hoy, lo podría traspasar para el día subsiguiente, pero no en forma permanente. O sea, no puedo yo estar usando el amonio cuaternario y todo va a depender también de los procesos a lo que se refiere la disolución de la gente. ¿Con cuánto voy a diluir? Exacto. Pero de que es tremendamente efectivo, lo es, tremendamente efectivo.
Súper claro, profe. Listo. Bien, señoritas, señores, nos estaríamos viendo el viernes. Vaya analizando Una consulta respecto al amonio, una consulta. Eso que se escribió ahí que no tenía vapores irritantes, ¿está respaldado en algún lugar? Porque la verdad es que nosotros acá, cuando se empezaron a desinfectar y todo, obviamente, como se dice, no es de uso diario, pero sí la concentración es muy fuerte y al menos se ha probado que hay algunos que sí tenían un tema de inflamar las vías respiratorias y debilitaban el sistema respiratorio. Entonces, por eso se pedía que 12 horas la persona al momento de aplicarlo no estuviera en el lugar y reemplazarlo. O sea, en realidad como que a mí me choca un poquito que se diga que no tiene vapores irritantes porque si mata insectos, al menos nosotros lamentablemente no lo vamos a aplicar en lo que es como donde está la naturaleza en sí, porque nos va a arruinar todo el tema ecosistémico de los lugares. Entonces, ¿existe alguna base donde digan que no tienen vapores irritantes? O sea, Esa es una de las los vapores va a depender de los niveles de concentración, pero si usted realiza la concentración 1 de esas 5, no va a emitir vapores irritantes. Ojo con eso. Eso está comprobado, ¿ah? Según la OMS. Ya. Y lo otro, el tema que me quedó en la duda cuando usted estaba hablando del acoso laboral, acoso sexual, el tema del abuso de poder. Puede ser retractivo una denuncia cuando ya no existe una relación laboral. Supongamos, a mí se me presentan un caso donde hay dos ex trabajadoras que en sí a otro administrador que estuvo cuando nosotros no estábamos como directorio, hay una situación súper delicada ahí. ¿Desde Que el punto de vista tienen, sexual? eh, es Ya, que mezcla las cosas en el sentido ya, que es un abuso del tema administrativo y a la vez, sí, hay cosas que escapaban mucho más allá de parte de él, que era, no sé, tocarle el pantalón y decir, oye, a ver, este pantalón está buena la tela, algo así. Entonces, ya. situaciones donde ella era de improviso la situación y ahora que nosotros estamos acá nos comentan las situaciones que están pasando y nos dicen, la verdad es que ojalá que este caballero no vuelva nunca, porque es así, es muy impositivo y a la vez el abuso de poder en el sentido de ser estricto con una forma de muy buena llegada. Entonces, esa era mi pregunta, si ellos podrían iniciar una denuncia por el tema de abuso retroactivo, y lo pasó en ese sentido de abuso laboral, así como de poder, en el sentido de no otorgar, de hecho, tengo hasta el día de hoy un problema ahí que no pagó unas cosas por un permiso de ley sana y todavía ando resolviéndolo, porque sinceramente no había disposición o buena disposición hacia ciertas trabajadoras. ¿Eso está dentro o estarían facultadas de ellas al momento de Mire, tener relación laboral? terminada la relación laboral, se complica un poco el asunto, pero sí la ley tipifica que para todo tipo de este tipo de procedimientos que se tiene un promedio de 2 años que pudiese investigarse. Ya. ¿Ya? Ya. Pero el hecho que hay una posibilidad, se determina, ¿no es cierto?, de que haya investigación, pero ya cuando termina, hay un poco la relación laboral, se complica un poco el asunto. Es que claro, lo que pasa es que ya no está la relación laboral quizás con ahora, cuando pasó lo de la pandemia, nosotros tuvimos que hacer un finiquito, pero lamentablemente no hemos podido tampoco finiquitar a una de ellas por la situación anterior, del año 2018, ¿me Ya, entiendes? Y a las que estamos ahí, yo tratando de solucionar una cosa que no me corresponde quizás, pero porque lo hizo cierta persona en esos años, pero que ahora siendo representante, hablé con ella y me dijo, no, si sabes que este caballero nunca me quiso dar permiso, mi hija tuvo cáncer aquí, allá, me empezó a hablar todo lo que pasó en esas circunstancias. Y yo también soy empática en el sentido de verle la situación como mamá, en ese sentido encuentro que igual hubieron injusticia, pero que no competen en sí a la comunidad, sino que al actuar de una persona. Y ahí está el descuido y las cosas que no hemos podido quizás finiquitar esta relación laboral. Claro que yo le di la carta de anticipación, toda la situación cuando pasó el tema pandemia, pero hemos tenido que no hemos podido llegar al mutuo acuerdo de firmar un finiquito porque también hay unos vacíos, unas lagunas que dejó él. Y eso es lo que ella me dice, ¿sabes qué? Yo tengo ganas de que sea esto, lo que él empiece a responder por la situación que no fue resuelta, ¿entiendes? claro. Como le digo eso, ¿ya? Pero todos los periodos de investigación tienen como validez 2 años. Se complica así cuando hay una relación.
Bien, chiquillos, vamos a llegar hasta acá porque a las 5 tengo que empezar el otro grupo. Les pido por favor que le echen un vistacito. Ahí este reglamento está completísimo para que lo analicen. Y ahí Profe, ya, una sola consultita, sí, ayúdeme. sí, ¿Dónde encuentro yo los reglamentos de los paso a paso que dicta el ministerio? Porque entré al Ministerio de Salud, pero no encuentro los decretos donde me indica qué puedo hacer en el paso 2, en el paso 3, en el paso 4, qué cosas puedo hacer, qué no puedo hacer. protocolo ¿Dónde lo...? COVID. Coloque ahí, dice fases, fases COVID. 1, 2, 3, 4, Ah, 5 le van a aparecer. ya, ¿Ya? profe, gracias, ya, gracias. Bien, nos estamos Profe, viendo, ¿sí? ¿no han llegado las presentaciones? ¿Cómo están compartiendo el documento que hoy día usted mostró? Igual también lo va a Yo, compartir o el documento que lo mostré lo envié al WhatsApp. Está en el WhatsApp. Sí, están en WhatsApp. Las presentaciones no. Sí, las hoy yo no presentaciones estoy se los... en ese WhatsApp. Inclúyase. ¿Alguien de Voy ustedes lo a, puede incluir, por favor? No, voy pues a poner tiene que mi ser número, el El administrador. administrador, para que lo coloque ahí, pues. voy a poner mi número, profe. Ya, y si no lo incluyen, mándeme, por favor, su correo y se lo reenvío. Esperamos un poquito y a la noche se lo reenviaría, pero para que lo incluyan y pueda utilizarlo. Ya, muchas gracias, profe. Listo, que tengan buena tarde. Nos Chau. vemos. Chao.